Por favor, cierre los ojos. Ahora respire pausadamente. Inhale. Sienta cómo el aire entra por su nariz y expande sus pulmones. Exhale. Lentamente deje que el aire fluya por su boca al exterior. Abra los ojos. Nuestro sistema respiratorio es una increíble maquinaria formada por 2 pulmones que contienen cerca de 300 millones de alvéolos, 14 grupos de músculos en constante movimiento, extensos circuitos de redes vasculares y miles de instrucciones precisas del sistema nervioso. Un sofisticado engranaje que nos permite inspirar alrededor de 25.000 veces cada día. Este acto reflejo, aparentemente sencillo, que realizamos desde el mismo momento del nacimiento, es la base de la vida. ¿No les parece asombroso? En AstraZeneca sentimos verdadera fascinación por el sistema respiratorio, por su estudio y cuidado. Sabemos que es nuestra responsabilidad como líderes en investigación, desarrollo e implementación, comprometernos a que todos los pacientes puedan contar con soluciones médicas que les permitan recuperar su capacidad para respirar. Por eso, durante los últimos 50 años, nuestra máxima prioridad ha sido acompañar al paciente en su viaje por la enfermedad. Día a día, año tras año, todos los que formamos AstraZeneca seguimos trabajando para abrir nuevas vías de investigación y tratamiento que nos permitan abordar todo tipo de enfermedades respiratorias e inmunológicas que impiden a los pacientes vivir con la calidad de vida que realmente se merecen. Somos quienes somos porque creemos en lo que hacemos y cómo lo hacemos. Pero también porque contamos con excelentes compañeros de viaje. Ustedes, profesionales de todos los ámbitos de la salud que nos retan a querer llegar más lejos. El viaje no se acaba aquí, no se acaba hoy. Mientras exista la posibilidad de ayudar a un paciente a conseguir vivir mejor, ahí estaremos. ¿Y ustedes? ¿Quieren acompañarnos los próximos 50 años? AstraZeneca. Instinto de protección. Ahora ya ponemos aquí moderador y vamos a piñón con el tiempo. Se ha hablado mucho de VRS, pero hay una enfermedad que también se da en un grupo etario, aparte de nosotros, que son los niños pequeños y los adolescentes, y que tiene una prevención en forma de vacuna, como es la meningitis. Y precisamente de una de esas vacunas nos va a venir a hablar la doctora Jordán. Le damos la bienvenida. Ella está en la UCI de Sant Joan de Déu. Ha visto muchos niños con meningitis y está sensibilizada con el tema, y por eso le hemos dicho si nos puede aportar datos sobre una no nueva, pero reciente incorporación al arsenal de vacunas que tenemos. Tendrá 20 minutos para hablar, severamente moderados. Y después el doctor Pineda, que fue residente, igual que yo, él en Sabadell y en Terrassa, siempre lo digo. Tenemos que estar muy contentos porque lo que ha dicho Cristina de la inmunosenescencia todavía nos pilla lejos. O sea, él nos va a hablar, después de las 2 charlas que hemos oído de virus respiratorio sincitial, de probablemente la estrategia a corto plazo más reciente que tendremos, como es el tratamiento con Nirsevimab. Se ha hablado mucho de epidemiología, se ha hablado mucho de carga de enfermedad, de transcurso de esta carga de enfermedad durante la edad. Por lo tanto, él se va a ceñir, y así se lo pedimos, que lo haga únicamente con este tratamiento. Recordaros que esta mesa tiene el apoyo, siendo un simposium de la industria, y que es hablar de producto de esa industria. Así que, Yolanda, cuando quieras.
Bien, pues buen día, buenos días a todos. Como siempre, agradecer de verdad a la organización, sobre todo a Ana y a Pepe, el haberme invitado a esta ya quinta jornada en un día precioso y además con unos temas súper interesantes y que, como siempre digo, aparte de la parte científica, pues hay la parte también, ¿no?, de encontrar viejos compañeros y amigos y, por tanto, es un placer estar aquí. Como decía el doctor Serrano, mi interés por las vacunas sobre todo viene de ver pues lo mal que lo pueden pasar los niños, como todos sabéis, cuando tienen una infección tan grave como es una meningococemia, y el gusto que da el no verlas ya en las unidades de intensivos, ni vosotros en primaria o si trabajáis en comarcales o en otras UCIs. La verdad es que es un paradigma diferente que explicamos siempre a todos los pediatras más jóvenes y cómo ha sido gracias a la vacunación. Sabéis que frente a meningococo, tanto C como A, W y Y, tenemos todo un arsenal de vacunas, todas ellas con estudios muy potentes detrás, sobre todo, ¿no?, las monovalentes para… No sé si llega el… Perdón, no sé si llega el láser, a ver… Sí, sobre todo las monovalentes para C y en concreto, ¿no?, pues sobre todo Neisvac, que parece ser, ¿no?, bueno, ha demostrado ser más inmunógena y además permite la vacunación el primer año de vida, y luego todas las 3 tetravalentes que tenemos para estos nuevos serotipos que en nuestro entorno pues prácticamente no nos afectaban, y en los últimos años hemos podido ver cómo hemos ido teniendo casos, y de hecho los únicos meningococos graves que hemos tenido en la UCI, en la nuestra y en otras UCIs a nivel catalán, que son las que más conozco, pues justamente han sido por serotipos W. Por tanto, de aquí la importancia de la prevención con estas vacunas. Como se comentaba, la más reciente en aparecer, Mencuatfi, las otras, ¿no?, a partir del 2017 ya las tuvimos disponibles, y básicamente en esta charla lo que haremos es hablar de qué puntos que podrían, ¿no?, como dice el título de la charla, maximizar la protección frente a meningococo, nos ofrece esta vacuna, que es antimeningocócica tetravalente conjugada frente a estos 4 serotipos. Esta sería un poco como la conclusión de lo que os explicaré luego, pero en vez de ponerla al final, la he querido poner al principio, porque siempre creo que es un momento en que estamos, ¿no?, con más atención. Luego ya entraré en detalle de todos estos apuntes que os comentaré ahora brevemente. Básicamente la indicación es a partir de los 12 meses, con una pauta de una sola dosis, aunque se podría poner una dosis de recuerdo en niños que ya hayan estado vacunados, ¿no?, con otro tipo de vacuna antes del año. La composición es probablemente lo que hace que tenga los beneficios que iremos desarrollando a lo largo de la charla, sobre todo que está conjugada con toxoide tetánico en una cantidad superior a otras vacunas. Aquí lo tenéis, con 55 microgramos de toxoide. Y en lo que concierne a la composición de los antígenos polisacáridos, lo que tiene es 10 microgramos frente al C, aquí lo tenéis señalado en negrita, que es el doble de lo que tiene alguna otra tetravalente, y la misma cantidad para el resto de polisacáridos de los diferentes serogrupos. ¿Es efectiva en cuanto a inmunogenicidad? Pues sí, se ha demostrado que confiere una elevada protección para los 4 serogrupos y en todas las edades, y además esta protección persiste en el tiempo y hay estudios con bastantes años de evolución y se ha podido ver cómo en principio esta inmunoprotección está garantizada. Siempre nos planteamos si se puede coadministrar con otras vacunas, especialmente cuando hablamos de niño y con toda, ¿no?, la cantidad de vacunas que reciben en edades tempranas de la vida, y como otras vacunas pues se podría coadministrar con la mayoría de ellas, y hay estudios ahora también en marcha, aquí tenéis detallado, ¿no?, con las más frecuentes en pediatría, pero también hay nuevos estudios que la están evaluando pues en adolescente en combinación con la de meningo B o también con diferentes tipos de papiloma. Y otro aspecto interesante, que es esta columna de aquí de la derecha, sería los beneficios que confiere ya cuando hablamos de lo que es su administración. Tiene una presentación
que es totalmente líquida, con lo que no hay que reconstituirla y esto puede ayudar a evitar errores y también, ¿no?, pues mejora el tiempo que empleamos en su administración. Hay 2 presentaciones, una que es solamente con un vial y otra que tiene 5, y además es muy termostable, de manera que puede aguantar hasta 72 horas a temperatura ambiente, que es un dato interesante en función de la zona en la que se estén administrando. Y este último punto, pues hoy en día también a considerar, con un packaging sostenible, libre de plástico, en una cajita muy pequeña, bueno, como otro apunte a comentar. Dentro de todos estos beneficios, comentaros, ahora lo veremos, que el desarrollo clínico en los diferentes ensayos ha contemplado todas las edades y ahora por debajo de los 12 meses está en desarrollo 2 ensayos, uno con una pauta de 1+1, en la que se estudia también la coadministración con meningo B, y en otra pauta también de 2+1 para población vulnerable, en concreto en prematuros sanos. En todos los estudios, que no los comentaremos todos, obviamente, pero el resumen sería que ha demostrado una no inferioridad con el resto de vacunas tetravalentes e incluso ha demostrado superioridad, como luego detallaremos, en la protección del serogrupo C con respecto a otras vacunas tetravalentes o a la monovalente que os pongo aquí en la diapositiva. ¿Cómo entraría en el calendario vacunal? Pues ahora mismo, como sabéis, del calendario de las recomendaciones de vacunación e inmunización de la AEP, entraría aquí en los 12 meses, que es cuando está recomendada la vacunación con tetravalente. Recordemos que a los 4 recibirían la monovalente C, y en el caso del calendario a nivel vacunal, hoy lo he vuelto a mirar por si había alguna actualización, pero continúa saliendo con fecha de 2022, pues entraría en esta corte ya de pacientes adolescentes entre los 11 o 12 años. ¿Por qué podríamos administrar Mencuatfi a los 12 meses? Pues porque ahora detallaremos un poco los ensayos. Como os empezaba a comentar, ofrece una protección superior frente al serogrupo C con respecto a otras vacunas, y aparte de esto aprovecharíamos y daríamos protección también adicional frente a los serogrupos A, W e Y, que, como hemos dicho, son los que ahora nos dan problemas de meningococemia y sobre todo de las que evolucionan de forma grave, como aquellas antiguas que veíamos con un síndrome meningocócico pues, brutal. Y además porque el 100% de los sujetos que reciben este tipo de vacunación con Mencuatfi se ha podido ver que 3 años después mantienen títulos muy altos en cuanto a la protección, sobre todo contra el C, que es el que tendríamos que asegurar si cambiamos de opción vacunal. En 2 diapositivas os pongo solamente el mapa del desarrollo de los ensayos clínicos, que se ha realizado en dos olas. La primera ola incluye toda esta cantidad de ensayos. Obviamente no vamos a comentarlos todos, nos centraremos solamente en el MED 51, que ahora explicaremos, y esta es la segunda ola de ensayos, y como veis al final se acaban recogiendo todas las edades, y aquí comprendería los ensayos en niños más pequeños de 12 meses. Al final, pienso que lo importante es destacar los 7 ensayos pivotales en fase 2 o 3, con participación de una gran población de personas, ¿no?, más de 6.000 a partir de los 12 meses de edad. Solo detallaremos un par de aspectos importantes de estos 2 ensayos. El primero, el MED 51, justamente lo que quería era determinar la inmunogenicidad y seguridad de Mencuatfi con respecto a Nimenrix en niños o bien sin vacunación previa, niños naïf, o en niños que ya habían sido primovacunados. Para ello, como veis, se incluyeron muchos pacientes, más de 900, en 4 países europeos, entre los cuales participó España, y al final lo que se hizo fue optar por esta aleatorización, repartiendo los niños en 4 grupos, los naïf y los primovacunados, y para cada una de estas 2 cortes pues, se administraba o Mencuatfi o la otra tetravalente con estas ratios de aleatorización.
¿Qué resultados de forma muy resumida se vieron? Pues que en población naïf, como podéis ver, en lila está Mencuatfi y en gris Nimenrix, unas tasas muy buenas de protección en ambos casos, y cuando juntábamos los dos brazos de naïf y los dos brazos de, el brazo de naïf y primovacunados de una vacuna y de la otra, pues vemos también que eran perfectamente comparables. Si ya nos íbamos a analizar el título de anticuerpos, veis también que tanto para serogrupo A como C, como W, como Y, podíamos tener en ambos grupos respuestas muy buenas de título de anticuerpos mediante análisis de la actividad bactericida en suero. En concreto, el outcome primario, el endpoint que quería mirar el estudio, era al final que no hubiera inferioridad de esta más reciente vacuna con respecto a las que ya estaban comercializadas, y esta es la diapositiva de resumen, en la cual podemos ver que para todos los serogrupos no había inferioridad de respuesta. ¿Qué podemos decir de la seguridad? Hay bastantes también datos de seguridad, solo os los resumo en una diapositiva, en la cual vemos que realmente los efectos son los típicos que sufrimos, ¿no?, con otras vacunas tetravalentes, a nivel sobre todo de reacciones locales, y de sistémicas, pues básicamente fiebre o algo de malestar, pero con una levedad en la mayoría de los casos. En cuanto al estudio, el ensayo MEC65, este lo que pretendió también es mirar inmunogenicidad y seguridad, comparando Mencuatfi con Nimenrix y con la monovalente, de nuevo en niños entre 12 meses y 23 meses. Bastante inclusión de pacientes, veis más de 700, de nuevo un estudio hecho en Europa, y en este caso se aleatorización solo en 3 brazos, con 1-1-1 de repartición de pacientes para estas 3 vacunas. ¿Qué resultados se obtuvieron? Pues la superioridad de Mencuatfi frente a la otra tetravalente en la respuesta frente al serogrupo C. Cuando analizábamos exclusivamente este serogrupo, veis la respuesta para Mencuatfi y cómo el intervalo de confianza no se solapa y con muy buenos resultados. Y un poco lo mismo cuando analizábamos la respuesta en cuanto a títulos de anticuerpo, demostrando una elevada acción en el caso de Mencuatfi. Por otra parte, cuando la comparábamos con la monovalente, lo que se vio fue en ambos casos una tasa de seroprotección perfecta, ¿no?, si se puede decir, del 100%, y cuando analizábamos, eso sí, la respuesta de los títulos de anticuerpos, pues sí que había una no inferioridad e incluso una superioridad de Mencuatfi. Por tanto, un poder de cobertura muy elevado para esta vacuna más reciente, Mencuatfi, con respecto en la protección del serogrupo C con respecto a otras vacunas tetravalentes o incluso a la monovalente C. Por último, os comentaré este ensayo, que es el MED62, que en este caso lo que se quería es comparar la inmunogenicidad de Mencuatfi, también de nuevo con la otra tetravalente, y ahora para ver cómo evolucionaba esta seroprotección a lo largo del tiempo. Se incluyeron 91 pacientes, en este caso todos en Finlandia, y lo que se hizo fue analizar qué sucedía en niños que tenían alrededor de 5 años, que habían sido primo vacunados con Mencuatfi o con Nimenrix, y por tanto 2 brazos y un estudio abierto 1-1. Lo que se pudo observar es que justo antes de administrar el booster de vacunación había una elevada protección para el serogrupo C en ambos casos, pero en el caso de Mencuatfi veis que llega al 100% y en el caso de la otra tetravalente disminuye o es menor del 57%. Para los otros serogrupos, más o menos, pues resultados bastante parecidos. Perdón. ¿Voy? Vale. Y cuando mirábamos el título de anticuerpos, un poco sucedía lo mismo. El nivel de títulos hablando del serogrupo C para la Mencuatfi, que la tenéis aquí, era más elevado que
cuando hablábamos de la otra tetravalente, justo en el momento antes de administrar el booster. Y para finalizar, simplemente comentar algún aspecto más de análisis de durabilidad de esta inmunoprotección con esta vacuna. El MED62 es el resumen de los 3 ensayos que he encontrado más interesantes. El MED62 os lo acabo de explicar. El MED59 lo que hace es comparar la respuesta en adolescentes entre 13 y 26 años y se compara cómo responden los primovacunados con Mencuatfi, y en este caso es versus Menveo, y lo que se ve es que Mencuatfi da una muy buena respuesta inmune que persiste entre los 3 y 6 años después de la primovacunación, y de hecho fue superior para los serogrupos CWY que para la otra vacuna. Y aquí, aunque no es el auditorio que toca quizás, ¿no?, pero como en el MEC66 se demuestra también esta superioridad en la protección a largo plazo en pacientes adultos. En concreto, en este estudio se analizaron adultos de más de 59 años y por el tema relacionado, ¿no?, con la inmunosenescencia. Y esto es todo. Muchas gracias. Valentí, ya lo hemos dicho, va a hablar de la incorporación más reciente y posiblemente la más a corto plazo que tengamos para prevención o tratamiento, no sé cómo llamarle, para prevención de la enfermedad por VRS, que es Nirsevimab. Valentí. Bueno, primero agradecer al grupo de trabajo de vacunas de Catalana de Pediatría, sobre todo a Ana y a Pepe, a la invitación a este curso una vez más, y luego a Sanofi por darme la oportunidad de presentar una de las cosas que me hacen más ilusión, no porque sea el producto este en concreto, sino porque por primera vez tendremos o podemos tener una herramienta de prevención muy importante para niños sanos frente a la infección de VRS. Se ha hablado esta mañana de VRS, siempre pues han sido charlas magistrales que un poco ponen al final la necesidad de buscar herramientas para prevenir esta infección que sin ninguna duda para los pediatras o las enfermeras pediátricas es la infección más importante y grave que sufrimos cada año desde hace muchísimos años. Yo voy a hablar tan solo de un producto que va a prevenir la infección por VRS, probablemente en la primera temporada, veremos después si se va desarrollando algo más, y que veréis que lo puede prevenir de una manera muy eficaz, del 70 y 80% de los casos. El conflicto de intereses copiado de mi querida Amara, lo ponemos siempre así, ella no pone la letra, yo pongo la letra y el niño, pero bueno, trabajamos en vacunas desde hace más de 30 años, con lo cual hemos tenido contacto y recibido cosas de prácticamente todas las empresas farmacéuticas que trabajan en vacunas. Solo una diapositiva de epidemiología porque ya está todo explicado, pero para reforzar que vamos a hablar del target de 0 a 1 año, ¿vale? Y ahí es donde nos vamos a concentrar para explicar esta nueva molécula que probablemente tendremos con nosotros dentro de muy poco. Decir que cuando se hablan de datos a nivel globales, a nivel de mundo, a nivel de España, a nivel de tal, nosotros tenemos datos, como ya se ha repetido varias veces esta mañana, datos propios de aquí Cataluña, gracias a la red de vigilancia epidemiológica que tenemos desde hace ya 7 o 8 años, y para que tengáis una idea de lo que es en nuestra casa y con nuestros niños y con nuestra población. En Cataluña ingresan en 3 temporadas 4.370 niños por VRS. Estos 1.100 y pico casos cada año. Es así. Y durante 3 meses las UCIs catalanas y también las de fuera de Cataluña están llenas de VRS y colapsan totalmente pues, la asistencia clínica de la gente que estamos en los hospitales. No solo a las UCIs, porque de las UCIs se tienen que drenar a la planta y las plantas también están llenas, con lo cual ahí hay un problema muy importante. Además de estos ingresos, sabemos que el 71%
El 79% son menos de un año. Ya se ha dicho antes cuál era el máximo riesgo, ¿no? Y la edad es lo que marca más. 71% son un año y 731, 17% ingresan en la UCI. Con lo cual esto es espectacular. O sea, no, si nos pidieran a cualquiera de nosotros, primaria o hospital, que nos dieran una herramienta para prevenir una sola infección por el número de casos que ocasiona, no por la mortalidad, porque la mortalidad en España es cero, y en Europa prácticamente, en la Europa occidental también, pero el trabajo que da es espectacular. Aquí he puesto un poco para poder llegar al final lo que ha pasado en los últimos años. Desde el año 50, o sea, hace más de 70 años que se empezó a saber sobre el virus respiratorio sincitial. El 65, en el 56 se descubrió el virus. En el 60 tuvimos una experiencia, bueno, tuvimos no, porque yo no os diré si había nacido o no, pero no sé. En el 65 tuvieron una mala experiencia con el primer ensayo con una vacuna frente a VRS, que era el virus inactivado con formol. Y en el grupo que le daban la vacuna se morían más que el grupo que no recibía la vacuna, con lo cual pararon el ensayo inmediatamente. Y siempre ha quedado el miedo de hacer una vacuna frente a VRS dirigida a lactantes pequeños. De hecho, aún ahora se está hablando solo de vacuna en personas mayores, en embarazadas, a partir de los 6 meses de edad, etcétera, etcétera. A mediados de los 80 empezaron los primeros experimentos en modelos animales para administrando anticuerpos monoclonales, con tal de bloquear la entrada del virus a la célula humana, ¿no? Y en 98 se aprobó palivizumab. O sea, palivizumab ya lo tenemos con nosotros ya hace unos 25 años, ¿vale? Y lo hemos utilizado, como ha dicho Laura, pues en todos los grupos de riesgo y prácticamente eso ha sido así siempre. Luego, hacia el 2013, hay una cosa importante que ya lo han explicado, lo ha explicado muy bien Cristina, que es definir cuáles son las proteínas importantes de la membrana del virus para que podamos buscar el producto mejor con más capacidad neutralizante, más inmunogenicidad, más duración de su protección, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando se empezó a hablar de las proteínas prefusión y fusión, porque se sabe que si un anticuerpo monoclonal va dirigido a una de las dos, prefusión, es mucho más potente que otro que va dirigido a prefusión y posfusión. Esto es la diferencia entre nirsevimab y palivizumab, ¿vale? Esto también lo ha explicado, ya lo veremos a Cristina. Y todo hasta ahora no termina porque continuará a noviembre de 2022, aprobación de nirsevimab por la EMA, por la Agencia Europea del Medicamento, con lo cual da permiso a los Estados miembros a utilizar nirsevimab según el criterio de cada país. Abajo he puesto el otro cajón, que están las vacunas también esperando, irán un poquito más de retraso, pero también son súper importantes porque probablemente podremos hacer una cobertura doble en cuanto a la protección directa y la vacunación, en principio, en madres que transmitirán sus anticuerpos a sus hijos. Lo que se vio en estas proteínas que ha explicado muy bien Cristina es que los anticuerpos que se dirigían a solo, que es en rojo, a la parte de la proteína F, la parte de perfusión, eran mucho más eficaces que las que se dirigían a otros targets. Aquí veis en el triángulo en descenso, en rojo arriba, la máxima potencia, y ahí la tienen los que van dirigidos a las proteínas perfusión. Vamos bajando, tenemos palivizumab un poco más abajo, palivizumab está en proteína perfusión y posfusión, por eso en los estudios se demuestra que hay un poquito menos o bastante menos eficacia o capacidad neutralizante que en el nirsevimab. Por tanto, tenemos nirsevimab, está aprobado, ha demostrado una serie de cosas que ahora os explicaré. Y empezamos por definirlo. Nirsevimab es un anticuerpo monoclonal recombinante IgG1 humano de acción prolongada, muy importante la prolongada, veremos por qué, dirigido al epítopo serum raya de la proteína PRF del VRS, que es el epítopo que se ha descubierto que actuando sobre él hay una capacidad neutralizante más alta. Al tratarse de un epítopo que está presente en la conformación de perfusión, la capacidad neutralizante es alta, nirsevimab se ha desarrollado para proteger
la enfermedad VRS a todos los lactantes recién nacidos a través de una protección rápida y lenta. A diferencia de las vacunas, los anticuerpos monoclonales empiezan a hacer efecto el mismo día que se administran. Eso es importante, cuando tengamos grandes prematuros a que vacunar, o prematuros que no tan grandes, pero que tenemos que vacunar inmediatamente. Y esto lo hace Nirsevimab a través de una protección rápida y directa con una sola dosis intramuscular que ahora desarrollaremos. El objetivo de Nirsevimab es proteger con una sola dosis estas 5 meses de temporada que suele durar la epidemia cada año de VRS. Hablamos de Nirsevimab porque ha sido el primero que se ha aprobado. Es el primer monoclonal, después de Palivizumab, aprobado para la prevención de la infección VRS en niños menores de 1 año en la primera temporada. Esto es un poco en el sitio donde estamos. Se han hecho estudios fase 1, fase 2, fase 3, etcétera, que voy a resumir. Más que resumir, os voy a dar todas las publicaciones donde aparecen para que podáis seguir un poco la historia y comprender pues, que realmente el producto será prácticamente seguro que aparezca en nuestros calendarios no vacunales, sino calendarios de inmunizaciones, como llamamos ya en la EP, pensamos ya para introducir monoclonales. Tenemos ensayos clínicos en fase 1, empezaron en el 2014. Aquí sí que se ha cumplido los 10 años, no de una vacuna, pero de un producto que en el COVID todo el mundo tenía problemas porque fue demasiado rápido. Aquí se ha cumplido lo que se tiene que cumplir, que son aproximadamente unos 10 años, ¿no? Se empezó en 2014 y se ha terminado ahora. El primer ensayo es un ensayo clínico, en fase 1. Estos son ensayos en principio obligatorios. Cuando nosotros tenemos un producto que tenemos que dar pensamos que puede ser útil en un niño, primero se tienen que hacer los ensayos de seguridad, tolerabilidad y farmacocinética en personas adultas, y si esto sale bien, luego ya bajamos y evidentemente el ensayo clínico en fase 1 fue favorable y realmente dio paso a poder seguir estudiando con otros ensayos. Luego apareció, desde el 15 al 16, se hizo un ensayo clínico fase 1B2A que ya estudiaba la seguridad, tolerabilidad y farmacocinética, pero ya en bebés prematuros. Se empezó por bebés prematuros porque, en teoría, como se ha repetido esta mañana, es el grupo de edad que probablemente sufra la infección por VRS más grave. Este estudio se realizó con un aumento escalonado de dosis. En aquel momento no se sabía exactamente qué dosis se iba a poner al niño. Se hicieron estudios con 10, 25 o 50 milímetros, todos eran prematuros. Y durante el periodo de seguimiento de más de 1 año, Nirsevimab mostró un perfil de seguridad para estos prematuros correcto. La semivida prolongada y la actividad neutralizante demostrada fue de 5 meses, aunque estudios posteriores puede ser que se haga algo mayor, y la dosis que se utilizó en prematuros, la que se en principio decidió que era la más eficaz y que tenía que ponerse, era 50 miligramos, dosis única en niños prematuros en este estudio. Estos datos confirman la vida prolongada y, bueno, todos estos prematuros que se les administró 50 miligramos de Nirsevimab tuvieron un 87% de niveles en sangre de anticuerpos neutralizantes suficiente, que es lo que pedía el estudio. Una vez tenemos dosis, tenemos seguridad y tolerabilidad en prematuros, ya empezamos con ensayos clínicos sobre eficacia en prematuros en fase ya 2B. Aquí ya en principio se ponen, son 1.450 niños, 53, 969 con Nirsevimab, 484 con placebo, en prematuros de 29 a 34 semanas. Se empezó por ahora solo a partir de 29 semanas de gestación. El objetivo primario era la incidencia media de casos atendidos por infección respiratoria de vías bajas causadas por VRS, y esto fue en el grupo de Nirsevimab un 70,1% menor que el grupo a placebo control, que fue un 70% más alto. El objetivo secundario fue la incidencia hospitalaria, o sea, las hospitalizaciones por VRS en los niños del grupo de Nirsevimab versus los placebos, y en este caso la eficacia fue del 78,4%. Ingresaron 78,4% menos los niños con Nirsevimab prematuros de 29 a 34 semanas que el grupo control.
Se siguió mantuviendo constante estos niveles de anticuerpos neutralizantes y protección durante un mínimo de 150 días, que son los 5 meses. Y luego se pasó ya al trabajo ya más grande, que es el que la casa farmacéutica denominó MELODY, que son niños de 35 semanas, habíamos hecho solo prematuros hasta 34. Aquí se empezó ya un estudio con niños de 35 semanas hacia arriba, a término, sanos, y este estudio tenía la idea de hacerse durante el 2019-2021, pero veréis lo que pasó. En principio, el diseño de estudio inicial era de tener 3.000 participantes, niños de más de 35 semanas, niños sanos, y a término, en 2 cohortes. Una cohorte sería el 19-20, la segunda cohorte sería el 20-21. Se empezó el estudio, en la primera cohorte se reclutaron 1.490 niños, esto fue en junio del 2019, pero casi al final de esta primera cohorte, sobre el 2020, se tuvo que parar este estudio por el COVID. De golpe desapareció el VRS y no se pudo continuar con la segunda cohorte del estudio. Los investigadores presentaron a la FDA los datos de la primera cohorte, pidieron permiso si se podían hacer o tenían que esperar hasta terminar el diseño del estudio, que son las 2 cohortes, y les dijeron a la FDA que sí que podían, si tenían datos positivos o datos relevantes, que se presentaran. Y eso presentaban los datos con la primera cohorte. Y son los datos que ahora veremos son muy buenos para visitas atendidas por VRS, pero no fueron tan buenos para la hospitalización por VRS. Con lo cual ahí empezaron a salir algunas críticas diciendo que vale, que si no había mejora en la hospitalización, etcétera, pues tampoco iba esto a ir muy bien. Lo que pasa que luego se hizo la segunda cohorte con 1.522 meses más, 22 niños más, que ya estaba previsto en el diseño anterior del estudio, y realmente ahí sí que, juntando las 2 cohortes, ahora lo veremos, sí que la eficacia es tan buena en visitas atendidas por VRS como en hospitalizaciones por VRS en los niños que reciben nirsevimab en su primera temporada de VRS, ya sea 50 miligramos los menores de 5 kilos o 100 miligramos en una sola dosis los mayores de 5 kilos. Este es el estudio de la primera cohorte del estudio MELODY, que fue, como veis, está en el New England, y esto fue en el 22, y realmente pues aquí había pues, que la eficacia frente a hospitalizaciones fue del 62% y se consideró no estadísticamente significativa, y aquí quedó un poco pendiente de lo que sucedería más tarde. Luego hay un último trabajo, que es el MEDLEY. Es un estudio pivotal aleatorizado doble ciego que lo que busca es dar nirsevimab en grandes prematuros y niños con grupos de riesgo. Y es un estudio primario que evalúa la seguridad en estos lactantes, ¿no? Y como objetivo secundario el ingreso o la atención médica de estos críos. Se reclutaron 925 lactantes en 2 cohortes, 615 prematuros de menos de 29 semanas, cardiopatías congénitas o enfermedad pulmonar crónica debido a la prematuridad, la displasia famosa broncopulmonar, 310 niños. Los resultados de este estudio, el objetivo primario, se demostró un perfil de seguridad en estos niños, que serían, para entenderlos, los niños elegibles para palivizumab, los grandes prematuros, los niños con patología de base, y la incidencia de acontecimientos adversos no fue importante. El tratamiento hasta 360 días después no hubo ningún adverso así importante. En cuanto a la farmacocinética, esto fue muy importante y os explicaré por qué. En el día 151 los niveles séricos de nirsevimab eran comparables entre las cohortes, tanto de niños con enfermedad crónica pulmonar, cardiópatas y tal, y era similar a los que se habían encontrado en MELODY. No hubo anticuerpos antifármaco, y la incidencia de la infección respiratoria, la atención a la infección respiratoria por VRS en estos niños con nirsevimab fue también muy buena comparado con los grupos placebo. Aquí lo que se hizo y lo que se ha sacado de este estudio es que con la farmacocinética favorable, igual que los del MELODY, que son niños de más de 35 semanas, se extrapola
que la eficacia en niños prematuros, si tienen anticuerpos circulantes similares en niveles a los niños que ya se ha estudiado y se ha demostrado en eficacia tanto de atención médica como de hospitalización, puedes de alguna manera trasladar la eficacia a estos niños también. Y eso es lo que se acaba de publicar en enero de 2023, donde explica eso, ¿no? Aquí se agrupa la fase 2B, la primera parte de prematuros, de 29 a 34 semanas, la primera cohorte de Melody, la segunda cohorte aún no está publicada, ahora veremos que se ha presentado en la CIP, pero no está publicada, y la extrapolación farmacocinética de eficacia del Medley, ¿no? O sea, miran los anticuerpos neutralizantes en sangre en los niños de más riesgo, comparan con trabajos que han demostrado una eficacia buena y deducen que realmente también serán eficaces en niños más pequeños. Durante el periodo de seguimiento de 150 días, en las poblaciones de fase 2 y Melody primera cohorte, vemos que atendidos médicamente 79,5% la eficacia, por hospitalizaciones 77,3% y hospitalizaciones ya graves, en niños graves, aún más alta, del 86%. Aquí ya estamos hablando de dos trabajos juntos, el que no decía que no era estadísticamente significativa la hospitalización era la primera cohorte de Melody, pero la primera cohorte de Melody más el 2B sí que ya muestran una eficacia en hospitalización alta. Nirsevimab mostró una eficacia tanto para VRSA como VRSB. Parece ser que uno de los monoclonales que están también avanzados tiene problemas con el VRSB. Bien, eso ya lo publicarán. Las concentraciones séricas de nirsevimab se alcanzaron tanto en Medley como en Melody y en fase 2, y la extrapolación de la eficacia en función de la farmacocinética es un enfoque, como os decía, común para establecer una pauta, un puente entre poblaciones importante en el desarrollo de vacunaciones o inmunizaciones o fármacos infantiles. Muy interesante la extrapolación de la eficacia para los niños Medley, ¿no? Que son grandes prematuros, cardiópatas y que son los que van a beneficiarse más de esta historia por su gravedad. No está publicado, pero se presentó en octubre de 2022, tanto AstraZeneca como Sanofi en el meeting de la CIP. La CIP hizo un meeting para la vacunación, prevención, tanto en adultos como mujeres embarazadas y niños, y se presentaron estudios estas dos empresas, y ahí se presentó pues, las dos cohortes de Melody, que son las que añadieron muchos niños, más de 1.500 niños, y hicieron que los resultados fueran aún mejores, y de alguna manera también agruparon el 2B y el Melody en primera y segunda cohorte. Y esto es el resumen, ¿no? Si cogemos la Melody de primera cohorte, vemos es el único gap que hay aquí, que el 64% en hospitalización, pero este estudio es parcial, se quedó a la mitad, se paró por el COVID, con lo cual se presentaron los datos porque se presentaron, porque el endpoint primario, que era la atención médica por VRS, era favorable y se presentó, pero yo creo que bueno, lo importante es la hospitalización. Aquí vemos, también se presentaron, ahí fueron agrupando todo lo que tenían, todo lo que os he explicado, agrupados en fase 2B más Melody primera cohorte, Melody primera y segunda cohorte, y análisis agrupado de todo, ¿no? Y vemos que cuando se agrupa todo, cuando ponemos muchos pacientes, tanto prematuros como sanos, como niños extremadamente prematuros o con factores de base, la eficacia es la más alta, 79% en atención médica por VRS, 80% hospitalización y 86% de hospitalización de niños más graves, con lo cual, evidentemente, es un producto que si esto se transmite a la realidad y podemos ahorrarnos entre el 80 y el 85% de ingresos por VRS cada temporada en nuestro medio, es espectacular. Y delante de esto, ¿qué han decidido las agencias? Por eso, bueno, a lo mejor esto es que os venda a vender mi libro, que no es mi libro, que es el libro de otros, pero que es igual. Pero, ¿qué han decidido los que saben más de todo eso? Pues lo primero que han decidido es la EMA. En febrero de 2022, la EMA ya dio paso a que se estudiara por el Comité de Medicamentos y tal este producto. Y el 4 de noviembre, al cabo de 9 meses, la EMA aprobó nirsevimab para la prevención de la enfermedad del tracto respiratorio inferior causada por VRS en bebés y en niños durante su primera temporada de VRS, y esto es lo que consta en la ficha técnica del fármaco, que ya tiene nombre, que se llama Beyfortus, ¿vale?
En la web de la EMA está la ficha técnica que podéis de alguna manera también consultarla. Dicho esto, hay gente que ya se ha empezado a mover, hay sociedades científicas que se han empezado a mover y probablemente departamentos de salud pública que probablemente se van a mover también, porque esto, si está así, probablemente tenemos que tomar decisiones para la próxima temporada. Decían para la siguiente, pero yo creo que estamos a tiempo para la próxima temporada. La CIP se les presentó todos los trabajos, ensayos clínicos que hemos comentado, agrupados, que es cuando se ha demostrado mejor cuál es el papel de este anticuerpo monoclonal, y la CIP en principio sacó, o parece que hay un feedback de recomendación para todos los lactantes menores de 8 meses entrando en su primera temporada y todos los lactantes cuando empiezan a la temporada, que nacen a partir del primer día de temporada. Eso quiere decir, cuando empieza la temporada, estos americanos, según ellos, empiezan en noviembre, nosotros nos empieza más en octubre, si pasa lo mismo que ha pasado siempre, no el último año, en principio pues en octubre se tendrían que poner palivizumab, nirsevimab, una sola dosis, todos los niños que nacen del 1 de octubre al 28-29 de febrero y todos los niños que han nacido en aquel año fuera de temporada, desde el 1 de marzo hasta el 30 de septiembre. Y con esto esto es lo que propone esta gente, tendríamos cubiertos en la segunda temporada, no, el siguiente año, todos los niños menos de 12 meses habrían recibido una dosis de nirsevimab. Una recomendación importante, porque bueno, como miembros de ello estamos satisfechos de haberla hecho, dicen que es la primera recomendación de una sociedad científica sobre nirsevimab en el mundo. Bueno, es un orgullo, si es que se acaba dando. Y nosotros recomendamos desde este año para la prevención de VRS la administración de una dosis de nirsevimab. Y ahí está, ¿vale? Veremos cómo se puede implantar, depende de lo que las autoridades sanitarias decidan, la implementación puede ser otra. Está publicado en Anales de Pediatría. He resaltado porque ya con esta idea cambiamos el título de calendario de vacunaciones a calendario de inmunizaciones, porque nirsevimab es una inmunización, no es una vacunación, y ahí está también publicado desde el 1 de enero del 2023. Y luego esto acaba de salir ahora, el 26 de enero del 2020, los franceses, sabéis que los franceses, no sé si leísteis la prensa, pero con el brote VRS se volvieron locos. Nosotros también, pero ellos estaban locos. Decían que no se podía aceptar, que estaba colapsada Francia, que no podían ingresar niños en las UCIs, no tenían niños de camas, y lo explican. Esta es la Sociedad Pediátrica de Neumología y Alergología Pediátrica Francesa, y que en la introducción explican todo eso, que no piensan soportar ninguna epidemia más de VRS teniendo algo para proteger al VRS, tal cual. Y ellos dicen que el creciente impacto de epidemia de VRS a nivel sanitario y económico exige a sus autoridades sanitarias una estrategia de prevención dirigida a todos los lactantes durante su primer año de vida. Y ya está. Y esto es lo que en principio acaba de escribir la Sociedad Pediátrica de Neumología y Alergología Pediátrica. Esto sería un cuadro, yo os lo he explicado antes mientras hablaba, de implementación. Para entenderlo, esto es ACIP, esto es a Estados Unidos, ellos hablan de noviembre, ellos proponen empezar en noviembre y para los que nazcan de aquí para allá, hasta marzo, que todos vayan recibiendo una dosis de nirsevimab que en teoría podría recibirse en el hospital, ¿vale? Porque antes de ir al hospital se puede hacer la inyección intramuscular de nirsevimab. Y luego, cuando empezará la temporada, citar a todos los niños nacidos desde el 1 de abril de aquel año hasta octubre en su caso, nosotros si ponemos octubre será hasta septiembre, y estos sí se podrían vacunar en el centro de atención primaria mientras dure la pandemia, ¿no? Y esta sería la propuesta que de alguna manera la CIP hace, y veremos si acaba siendo así de dura. Como conclusiones, decir que nirsevimab ha sido autorizado por la EMA, eso ya lo he dicho 3 veces, basándose en los resultados del programa de desarrollo clínico que incluye ensayos, ya hemos visto, pivotales, 2B, 3, Melody, Medley, etcétera, etcétera, que lo hemos visto aquí. Ha durado la historia 9 años y
En principio, en finales del 2022 se aprueba este fármaco con todos estos estudios. El desarrollo clínico en general del nirsevimab muestra una eficacia que va entre el 75 y el 80% en la prevención de atención médica a niños con VRS y durante la temporada en los diferentes cohortes y cuadros de gravedad. Y hay también la misma protección en hospitalizaciones. Ha mostrado un perfil de seguridad favorable en todas las poblaciones de lactantes. Se ha evidenciado un beneficio adicional de reducción de uso de recursos sanitarios y reducción de uso de antibióticos. Eso es obvio. Si nos cargamos el 70% de VRS, evidentemente, todos estos niños que ahora reciben no solo atención médica, pero a veces complicaciones, hay coinfecciones bacterianas, coinfecciones virales, un montón de visitas, es evidente que si disminuimos los casos, disminuimos muchísimas otras cosas, no solo el caso concreto de VRS. Y que la protección se mantiene durante al menos 5 meses, pero ya tienen estudios que si se van desarrollando puede incluso superar algo más y podría hacer esta rueda de implementación un poquito más exacta. Y como cosas del día a día, decir que nirsevimab con una dosis intramuscular produce una protección rápida. Si el coste de nirsevimab, que esta es otra historia que no hemos hablado, fuera competitivo, podría proponerse la inmunización universal de toda la población infantil menor de 12 meses, como hemos visto en la gráfica, que parte de ellos se podría inmunizar durante los meses de la epidemia, en el hospital, en la alta, y el resto cuando se iniciará la misma en los centros de atención primaria. Puede ser coadministrado con cualquier vacuna, porque no es una vacuna, no hay ninguna incompatibilidad con ninguna vacuna en el calendario vacunal sistemático nuestro, ni de ningún país, y todo ello comportaría una disminución muy significativa de las infecciones respiratorias, de las vías bajas y los ingresos hospitalarios causados por VRS. Y muchas gracias.